La estadística es absolutamente paralizante. O sea, la persona occidental promedio desperdicia alrededor de 2.8 horas al día procrastinando. Uf, 2.8 horas. Sí, y cuando uno lee esta cifra por primera vez, suena a un simple mal hábito cotidiano, ¿no? Quizás un par de horas perdidas frente a una pantalla deslizando el dedo sin rumbo. Claro, se siente como algo inofensivo. Exacto. Pero a ver, si hacemos la matemática básica, esas casi 3 horas diarias equivalen a 45 días completos al año. ¡Wow! Un mes y medio ininterrumpido. Digo, imaginemos tener 45 días extra de vacaciones, o 45 días dedicados exclusivamente a construir un proyecto soñado, aprender un idioma complejo, o simplemente descansar de verdad, con una paz mental absoluta. Y en lugar de eso, ese tiempo simplemente se evapora en un limbo neblinoso, de estrés, de excusas y de mucha culpa. Tal cual. Es una forma brutal, pero asombrosamente precisa de visualizar el verdadero costo de la procrastinación. Porque no estamos hablando de un simple problema superficial de gestión del tiempo o de usar la agenda incorrecta. No para nada. Estamos hablando de una fuga masiva de potencial de vida. Y creo que esto cobra un sentido mucho más profundo, casi existencial, cuando revisamos el trabajo de Bronnie Ware. Ah, sí, la enfermera de cuidados paliativos. Ella misma pasó años documentando los principales lamentos de las personas en sus últimas semanas de vida. Y bueno, entre esos lamentos, los más desgarradores y recurrentes eran desear no haber trabajado tan duro y, sobre todo, desear haber tenido la valentía para vivir la vida que realmente querían. Y no la que otros esperaban de ellos. Exactamente. La procrastinación es, en esencia, el mecanismo mediante el cual posponemos esa valentía. Ese lamento golpea directo al núcleo de lo que somos, porque nos hace caer en cuenta de que la procrastinación no es solo perder el tiempo en una tarde de martes, es literalmente perder la vida que realmente se desea vivir. Es archivar la propia existencia para después. Y esa es exactamente la misión de nuestra inmersión profunda de hoy. Bienvenida a este espacio, y un saludo a todos los que nos acompañan. Hoy vamos a desglosar los conceptos clave del trabajo de Steve Allen sobre cómo reprogramar la neurología del cerebro, vencer el miedo paralizante y convertirse en una persona de acción mediante cambios que son microscópicos pero muy sostenidos. Es un análisis fundamental para quienes buscan retomar el control. Sin duda, vamos a entender las mecánicas ocultas de por qué el cerebro nos sabotea y cómo podemos retomar el volante. Así que, sin más preámbulos, vamos a desempacar esto. Empecemos por la raíz biológica del problema. ¿Por qué seguimos repitiendo comportamientos que sabemos, a nivel puramente lógico, que nos hacen daño? Bueno, para entender por qué posponemos nuestra vida, primero tenemos que diseccionar la anatomía de un hábito. Y aquí es vital derribar un mito gigantesco. El de los 21 días. Ese mismo. Existe esta idea muy extendida en la cultura popular, casi un dogma de autoayuda, de que toma exactamente 21 días formar o romper un hábito. Pero la neurociencia nos cuenta una historia radicalmente diferente. ¿Qué dicen los datos reales? Las investigaciones clínicas muestran que en realidad toma un promedio de 60 días formar un nuevo patrón de comportamiento para que se sienta verdaderamente automático. 60 días. O sea, el triple de lo que siempre nos han vendido. Exacto. Y dependiendo de la complejidad de la tarea y de la neuroplasticidad de la persona, este proceso de cableado puede variar drásticamente, desde 18 hasta más de 250 días. ¡Wow! Más de medio año en algunos casos. Así es. Es decir, no hay un interruptor mágico que se encienda a las 3 semanas. Claro, y esa idea de solo hay que aguantar 21 días y el problema estará curado, es una receta perfecta para la frustración. Totalmente. Si el día 22 alguien sigue sintiendo la misma resistencia agónica para salir a correr o sentarse a escribir, es muy fácil concluir que uno mismo está roto o que le falta fuerza de voluntad. Cuando en realidad el cerebro simplemente necesita más tiempo para construir esa mielina alrededor de las nuevas vías neuronales. Ajá, es un proceso de construcción física. Y la razón por la que es tan titánico cambiar radica justamente en esa estructura física de nuestra neurología. Según el trabajo de la doctora Nora Volkow y unas investigaciones muy avanzadas del MIT sobre los ganglios basales, los malos hábitos alteran físicamente el cerebro. Especialmente los que rozan la adicción, ¿no? Como la dopamina barata de las redes sociales. Exactamente.
Crean verdaderas autopistas neuronales de alta velocidad. Y lo más revelador de los estudios del MIT es el descubrimiento de que los viejos patrones de comportamiento nunca mueren realmente. ¿Cómo que no mueren? Simplemente hibernan. Se quedan dormidos en los rincones más primitivos de nuestro cerebro, esperando el detonante ambiental o emocional adecuado para volver a tomar el control. Digo, todo funciona como un ciclo, ¿verdad? El detonante, el comportamiento y la recompensa. Ese es el bucle clásico. Y la clave para cambiarlo es mantener el detonante y la recompensa, pero sustituir el comportamiento que está en el medio. ¿Sabes? Esa es una analogía fascinante que ayuda a visualizar el problema. Pensar en un hábito como un código de software ilumina mucho el panorama. A ver, cuéntame cómo lo ves. Es como actualizar el sistema operativo de un teléfono inteligente, pero intentar seguir usando aplicaciones obsoletas. Tenemos un detonante, que es la notificación vibrando, Ajá. un comportamiento, que es abrir la aplicación instintivamente, y una recompensa, que es el golpe de dopamina al ver algo brillante y nuevo. Claro, el bucle completo. El cortocircuito surge cuando intentamos actualizar ese sistema operativo para ser más productivos, pero seguimos intentando usar esas mismas aplicaciones obsoletas de procrastinación. El cerebro simplemente se congela porque el código, o sea, el comportamiento antiguo, ya no encaja con la recompensa buscada. Esa analogía del código obsoleto es extremadamente precisa. El cerebro entra en conflicto porque nuestra programación evolutiva más básica, la que nos mantuvo vivos en la sabana africana, dicta una regla inquebrantable. Huir del dolor inmediato. Huir del dolor inmediato y buscar el placer y la conservación de energía instantáneos. Y aquí es donde encontramos la causa número 1 de la procrastinación. Es un desequilibrio absoluto entre el dolor y el placer. O sea, no es pereza pura, es un cálculo biológico. Exacto. Cuando se pospone un proyecto crucial, no es por falta de inteligencia o porque no se entienda su valor a largo plazo. Es porque el sistema límbico percibe un dolor agudo e inmediato al pensar en sentarse a trabajar. Y simultáneamente percibe un placer instantáneo sin ninguna fricción al encender la televisión. Tal cual. Es un cálculo matemático subconsciente y constante, donde el esfuerzo a largo plazo siempre pierde frente a la gratificación de los próximos 5 segundos. Y para hackear esta balanza matemática, en los textos se plantean técnicas de poder muy específicas. Una de ellas es la reestructuración cognitiva, que es básicamente cambiar el enfoque visual del cerebro. Sí, lo de enfocarse en el resultado. En lugar de rumiar sobre el dolor de fregar los platos durante media hora con las manos en el agua sucia, la clave está en visualizar vívidamente el placer, la calma y la paz mental de entrar a una cocina reluciente a la mañana siguiente. Es cambiar deliberadamente la etiqueta interna de esfuerzo doloroso por recompensa futura. Sí, pero luego hay otra técnica en el libro que me parece francamente extrema. La idea de crear un entorno de empoderamiento mediante castigos autoimpuestos severos. Específicamente, comprometerse a quemar dinero en efectivo si no se cumple un objetivo, o donarlo a una causa que uno detesta profundamente. Sí, es una táctica bastante radical. Y aquí tengo que levantar la mano y cuestionar este enfoque. Digo, ¿acaso crear una consecuencia tan dramática y punitiva no genera un nivel de ansiedad que podría paralizar a la persona en lugar de motivarla? ¿Pareciera contraproducente? Lo fascinante aquí es cómo funciona realmente la escala de motivación en la arquitectura de nuestro cerebro. Imaginemos un panel de control emocional con una escala numérica. Ok. El placer extremo, la euforia, es un +10. Y el dolor insoportable es un -10. Para iniciar cualquier acción, el resultado neto de esa ecuación interna tiene que romper la barrera del 0 hacia territorio positivo. Entiendo. Romper la barrera del 0. Si sentarse a redactar un informe genera un dolor percibido de -8, se necesita un placer compensatorio gigantesco para siquiera arrancar. Lo que hace esta táctica radical de quemar dinero es introducir un dolor artificial mucho mayor al acto de no hacer la tarea. Ah, claro. Se voltea la ecuación. Si la inacción tiene un costo de dolor nivel -2, pero quemar los billetes representa un dolor nivel -10, repentinamente sentarse a trabajar se convierte en la opción menos dolorosa del menú. Es un secuestro deliberado de nuestro sesgo de aversión a la pérdida. Exactamente. Ahora bien, es muy cierto que no es sostenible para todos y requiere una altísima tolerancia al estrés. Por eso, una alternativa mucho más saludable es usar un compañero de rendición de cuentas.
Alguien a quien reportarle los avances. Sí, alguien que añada peso social a la balanza, empujándonos sobre el umbral de la acción mediante el compromiso interpersonal, sin necesidad de prenderle fuego a nuestros ahorros. Me parece mucho más sensato. Bien, entonces, digamos que logramos ajustar esa balanza del dolor y el placer. La matemática nos favorece y tenemos la intención de actuar. Pero inmediatamente nos estrellamos contra los siguientes dos grandes muros psicológicos que nos bloquean incluso cuando hay voluntad pura. El abrumamiento y la pereza. Así es. Y es revelador notar cómo gran parte de ese abrumamiento tiene sus raíces en el perfeccionismo tóxico. Es esta narrativa paralizante de que si el proyecto no se puede entregar impecable, exhaustivo y en un solo intento heroico, entonces es mejor ni siquiera empezar. Y para desmantelar ese abrumamiento perfeccionista, es crucial aplicar la regla 80-20. El famoso principio de Pareto. El mismo. Todos hemos oído hablar de que el 20% del esfuerzo genera el 80% de los resultados. Pero lo que rara vez se explica es la mecánica neurológica de por qué esto funciona para vencer el bloqueo inicial. ¿Qué pasa en el cerebro exactamente? Cuando contemplamos un proyecto enorme, la amígdala lo percibe como una amenaza insuperable y activa la respuesta de congelamiento. Al aplicar Pareto de manera deliberada, estamos dándole permiso al cerebro para ignorar el 80% del proyecto temporalmente. Decidimos activamente no ser perfectos. Y esto reduce la carga cognitiva de inmediato. El cerebro deja de ver una montaña inescalable y empieza a ver una pequeña colina, muy manejable. Desactiva la alarma. Pero luego entra en escena la pereza evolutiva. Y aquí hay que hacer una distinción muy compasiva. Digo, la pereza no es un fallo moral ni un defecto de carácter, no. Para nada. Es un instinto de supervivencia heredado a lo largo de milenios. Nuestros antepasados necesitaban conservar cada caloría posible para poder escapar de los depredadores. El problema evidente es que ese instinto paleolítico hoy es completamente contraproducente frente a una bandeja de entrada llena de correos. Y para hackear esta necesidad de conservar energía, existe la técnica de BJ Fogg sobre las microdosis de comportamiento. Es una técnica maravillosa. Su premisa es extrema en su simplicidad. O sea, si el objetivo es crear el hábito de usar hilo dental, el compromiso diario debe ser usarlo en un solo diente. Si hay que limpiar la casa, el compromiso es lavar un solo plato. Solamente uno. Y esto me parece brillante. Es el equivalente psicológico de la regla de comer solo una papa frita. Es muy cierto. Es casi imposible detenerse una vez que se ha roto la inercia del primer movimiento. Se lava un plato, las manos ya están enjabonadas, el agua ya está corriendo. Y de forma natural lavas 3 platos más. Exacto. La fricción de inicio se ha reducido a cero. Ese es exactamente el objetivo, engañar a la inercia. Y esto se acopla maravillosamente con otra estrategia para desarmar la resistencia mental, que es darle un nombre completamente absurdo al desafío que tenemos enfrente. Aquí es donde se pone realmente interesante. En lugar de anotar en la agenda, terminar el manuscrito final o completar la declaración de impuestos, el autor sugiere usar nombres ridículos. Como Misión Supersecreta Forest escribe. O la Operación Dragón Financiero. Suena a un juego infantil, la verdad. Suena ridículo, pero tiene una lógica psicológica profunda. Claro, al volverlo ridículo se reduce drásticamente la presión sobre el ego. El fracaso deja de ser una amenaza paralizante a la identidad profesional y se convierte simplemente en perder una ronda de un juego sin importancia. Si conectamos esto con el panorama general, todo lo que estamos haciendo hasta ahora es ingeniería emocional para calmar a la amígdala. Engañando al sistema de alarmas. Exacto. Cuando descomponemos proyectos colosales usando la vista de pájaro, es decir, haciendo un mapa visual de cada micropaso para que no haya incertidumbre, y además le ponemos un nombre lúdico y usamos microdosis, la amígdala ya no tiene razones para disparar cortisol. La resistencia inicial se evapora. Porque la tarea dejó de ser vista como un depredador del que hay que huir. Entonces, bueno, hemos engañado exitosamente a nuestro instinto de conservación, apagamos la alarma de la amígdala y vencimos la inercia del primer paso. Pero una vez que estamos sentados y trabajando, surge el siguiente gran enemigo en la fase de ejecución. ¿Cómo nos aseguramos de no perder el tiempo de nuevo? Esa es la trampa de la ejecución. Y aquí es donde la neurociencia entra con un mazo para destruir el gran mito corporativo de nuestro siglo.
el famoso multitasking. Ay, la multitarea. Hay datos contundentes, como el famoso estudio de la Universidad de Stanford que destruye este mito. No solo demuestra que hacer varias cosas a la vez es ineficiente, sino que revela que disminuye el rendimiento, daña la memoria a largo plazo y reduce la capacidad analítica. Es un hallazgo fundamental. Desafía por completo esta cultura moderna de estar siempre ocupados. El cerebro humano simplemente no tiene la arquitectura para procesar información compleja en paralelo. No somos una computadora. Lo que realmente hace es alternar rápidamente la atención, ¿verdad? Sí cambia el foco de una tarea a otra. Y cada vez que ocurre ese cambio, se quema glucosa a un ritmo alarmante y se deja lo que se llama un residuo de atención en la tarea anterior. Un desperdicio masivo de energía metabólica. Por eso es que la técnica Pomodoro es tan respaldada por la ciencia para esto. Los famosos bloques de 25 minutos. Todos hemos oído hablar de trabajar 25 minutos y descansar 5, pero la razón metabólica es que 25 minutos es el límite óptimo antes de que la fatiga cognitiva empiece a generar errores no forzados. Y el descanso de 5 minutos permite que los neurotransmisores se repongan. Pero, ojo, esto debe combinarse con una disciplina estricta. El método de una sola pestaña abierta en el navegador. Dificilísimo hoy en día. Si el bloque es para escribir, solo está abierto el procesador de texto. 0 correos de fondo, 0 redes sociales acechando en la esquina de la pantalla. Y esto nos lleva directamente a entender el efecto Zeigarnik. Un concepto clave. ¿Qué es esta peculiaridad del cerebro donde las tareas incompletas o las ideas sueltas se quedan rebotando en nuestra cabeza? Sí. Ocupan ancho de banda mental. Funcionan exactamente igual que las aplicaciones en segundo plano en un teléfono. Devoran la batería y no nos dejan concentrarnos. Por eso es vital tener un sistema de captura inmediata. Usar libretas físicas o aplicaciones como Evernote para anotar todo al instante. Porque si no se saca esa tarea pendiente de la cabeza y se confía en un sistema externo, el cerebro se queda en un estado de alerta constante intentando no olvidarlo. Y ese ruido de fondo arruina el bloque Pomodoro. Exacto. Capturar la idea cierra el bucle mental abierto, liberando el ancho de banda para lograr una concentración verdaderamente profunda. Ahora bien, sostener esto a largo plazo requiere rutinas sólidas matutinas. Y aquí entramos a un terreno polémico. Se suele analizar la vida de los CEOs más exitosos de empresas como Apple o General Motors, y el denominador común que siempre resalta es que se levantan entre las 3:30 y las 5:30 de la mañana para meditar, hacer ejercicio y planificar sin interrupciones. Y aquí, perdón, pero es necesario hacer una pausa y lanzar una crítica fuerte a esta romantización de la cultura de levantarse a las 3:30 de la mañana. Adelante. Todos hemos visto esos artículos celebrando al emprendedor que duerme 3 horas. Pero el mismo texto menciona que todos tenemos un punto dulce productivo y que la propia esposa del autor es productiva de noche. ¿No es contradictorio forzar a los búhos nocturnos a seguir la rutina de un CEO de las 4 de la mañana? Esa es una crítica excelente y destapa una gran malinterpretación sobre la productividad. Lo que subyace al éxito de esos CEOs no es la magia esotérica de estar despiertos de madrugada. ¿Entonces qué es? Es la protección innegociable de su primera hora del día. Se trata de aislamiento estratégico. Esas horas previas al amanecer son invaluables simplemente porque el resto de la sociedad está durmiendo. Claro, no haya interrupciones. 0 interrupciones. Si una persona es un búho nocturno, el principio se aplica exactamente igual. No se trata de la hora exacta, sino de proteger rigurosamente la primera hora de su jornada laboral, ya sea que comience a las 9 de la mañana o a las 2 de la tarde. Blindar ese tiempo contra el caos reactivo. Nada de correos, nada de redes sociales. Exacto. Establecer el tono proactivo antes de ceder el control a las urgencias de los demás. Esa distinción lo cambia todo. Y esto nos lleva de manera muy orgánica a la última gran pieza de este rompecabezas, la salud, el entorno y el vehículo que sostiene toda esta maquinaria, que es el cuerpo físico. Porque la productividad extrema no es sostenible si el vehículo se desmorona. Conectamos la gestión del tiempo con la vitalidad para evitar el agotamiento crónico, el famoso burnout.
Y las estadísticas de salud son bastante sombrías. Un estudio del JAMA mostró que el 6% de las muertes a nivel mundial están directamente relacionadas con la inactividad física. Es alarmante. Estar inmóviles siendo supuestamente ultraproductivos literalmente nos está matando. Y la paradoja es que el movimiento es el combustible de la función cognitiva. Los datos compartidos muestran que el impacto financiero es real. Quienes hacen ejercicio regularmente ganan un 9% más. No es casualidad. El ejercicio aumenta el flujo sanguíneo, reduce el cortisol y expande el enfoque. Y a esto hay que sumarle el sueño. El estudio de la Universidad de California en San Diego sugiere algo fascinante. Sí, que dormir de 6.5 a 7 horas se asocia con menor mortalidad que dormir 8 horas. Así es. Calidad sobre cantidad. Y hablando de calidad está el concepto de tener momentos artísticos. Recargar energías haciendo actividades a solas. Sin intentar complacer a nadie. Es la defensa radical del espacio interior. Y para proteger ese espacio, es imperativo dominar la habilidad de aprender a decir no sin ser complaciente. Y aquí tengo una pregunta clave. El texto afirma que decir no puede convertir a alguien en una persona generosa. O sea, entonces, ¿qué significa todo esto? ¿Cómo rechazar a alguien es un acto de generosidad? Esto plantea una pregunta importante. Pensemos en las consecuencias. Cuando por compromiso decimos que sí a proyectos para los cuales no tenemos tiempo ni energía, inevitablemente terminamos entregando un trabajo mediocre. Y generando resentimiento en silencio. Exactamente. Al tener el coraje de decir que no desde el principio, estamos respetando el proyecto de la otra persona, dándole la oportunidad de encontrar a alguien que sí tenga la capacidad plena. Y simultáneamente protegiendo la calidad de lo que nosotros sí hemos elegido entregar al mundo. Ese no es generoso porque protege la excelencia. Es un cambio de paradigma total. Bueno, si tomamos perspectiva, queda clarísimo que la procrastinación no es un fallo de inteligencia o personalidad. Es un panel de control emocional que cualquiera puede aprender a manejar. Absolutamente. Desde entender la recompensa de los hábitos hasta aplicar la técnica Pomodoro y priorizar el ejercicio físico. Todo tiene el propósito de recuperar esos 45 días perdidos. Nos devuelve el poder sobre nuestro tiempo. Pero a medida que analizamos todo esto, quiero dejar un pensamiento final para quienes nos escuchan hoy. Si aplicamos todas estas técnicas a la perfección, logramos una eficiencia absoluta y eliminamos la procrastinación por completo. ¿Qué pasa con el espacio para el asombro o la contemplación? Exactamente. En nuestro afán de ser ultra productivos y no desperdiciar ni un segundo de esos 45 días al año, corremos el riesgo de convertir la vida misma en una interminable lista de tareas. Olvidando que a veces el tiempo perdido en no hacer absolutamente nada es el suelo más fértil. Es justo en esos espacios vacíos donde nacen nuestras ideas más profundas y creativas. Dejamos esta inquietud abierta para la reflexión. ¡Hasta la próxima!